Muy buenos días, mis estimados estudiantes de cuarto año A de nivel secundaria de la prestigiosa institución educativa parroquial Antonio Raimondi. Quien les saluda nuevamente en esta oportunidad es el profesor Yacer Pinedo Albarrán, que tiene a cargo el área de matemática para este año escolar 2020. Muy bien, antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a elevar una pequeña oración a Papá Dios para que nos siga dando tranquilidad, para que nos siga fortaleciendo cada día más frente a esta pandemia y sobre todo agradecerle por la vida y por la salud que nos da. Para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Con la misma fe que nosotros tenemos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis estimados estudiantes, ahora sí vamos a iniciar la presentación del tema del día de hoy. Institución Educativa Parroquial Antonio Raimondi, Oblatos de San José. Tema a trabajar: circunferencia. Es un tema muy interesante y estoy seguro que les va a agradar bastante. Competencia: resuelve problemas sobre forma, movimiento y localización. Propósito de la clase es el siguiente: resolver problemas sobre circunferencia aplicando propiedades de sus ángulos. Muy bien, como pueden apreciar mis estimados estudiantes, en esta primera parte hemos identificado el tema a trabajar, la competencia y el propósito de la clase. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver en primer lugar, de manera concisa y breve, algunos de los elementos de la circunferencia para ubicarnos. Dibujamos a la circunferencia en primer lugar, ya la tenemos en la pantalla, y vamos a ir ubicando y conceptualizando algunos de los elementos que en ella convergen. Tenemos ese puntito que ya se ubicó de esa forma, es el centro de la circunferencia. Muy bien, continuamos. Esa línea de color azul que tiene dos extremos, por el lado izquierdo el punto A y por el lado derecho el punto B, tiene como nombre el diámetro. Muy bien, el diámetro. Correcto, el diámetro es aquella línea recta que une dos puntos opuestos de la circunferencia y que siempre pasa por el centro. Muy bien, vamos a ver otro elemento, el radio, que viene a ser la mitad del diámetro y el cual todos nosotros ya conocemos con anterioridad. Esta línea recta que hemos dibujado en la parte inferior y que solamente toca a la circunferencia se llama recta tangente. Y en este caso toca la circunferencia en un punto denominado punto de tangencia, el cual es representado generalmente por la letra T mayúscula. Otro de los elementos es la línea recta que se ha ubicado en la parte superior y la cual, como ustedes pueden observar, está cortando la circunferencia en dos puntos, denominada en este caso recta secante. Punto P y el punto Q son los puntos que estábamos hablando que vendría a ser, bueno, en donde corta la recta secante a la circunferencia. Luego vemos otros elementos adicionales, en este caso, bueno, la cuerda PQ, ¿correcto? Y también vemos por acá esta línea que se ha dibujado perpendicular a la cuerda PQ,
como producto de ello, ubicamos esta porción de recta o esta porción de segmento que está de color rosado, ¿no? Desde N hasta M, y al cual se le denomina flecha o sajita. Bien, entonces son algunos elementos, en este caso, de la circunferencia. El arco BQ. El arco, en ese caso, es una porción de circunferencia, comprendido entre dos puntos. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver algunas propiedades de los ángulos en la circunferencia. Número 1. Medida del ángulo central. Vamos a ir dándole lectura en forma progresiva e ir analizando las propiedades para que se tenga un mejor entendimiento. Y claro, vamos también a utilizar algunos ejemplos. Entonces vamos a ver en qué consiste esta primera propiedad de la medida del ángulo central. Dibujamos a la circunferencia con el centro y vamos a ubicar al radio de la circunferencia. En este caso vemos por este lado el radio R y por aquí también el radio R. Entonces, en el gráfico se va a ubicar los puntos, en este caso el punto A y el punto B, que vienen a ser los que están ubicados dentro del arco que se va a estudiar el día de hoy. Y bueno, y por acá un punto C adicional. Ahora, en este caso ubicamos, por ejemplo, al ángulo alfa. El ángulo alfa en este caso es el denominado ángulo central, ¿no? El ángulo central. Vamos a ver la propiedad que se cumple en este caso. Vamos a ver cuál es la propiedad que se cumple. Entonces, el ángulo alfa es igual a la medida del arco AB, ¿no? En este caso es la medida del arco que se opone, ¿no? Son iguales. Por ejemplo, si el ángulo alfa mide 50 grados, el arco AB mide 50 grados. Muy bien, vamos a ejemplificarlo para que se pueda entender de una mejor manera. Ejemplo. Calcule la medida del ángulo X. Dibujamos ahí a la circunferencia entonces. Como ustedes pueden apreciar, mis estimados estudiantes, me dan aquí el ángulo X, que vendría a ser el ángulo central, y opuesto a él, en el arco AB, me dan la medida de 50 grados. Entonces, aplicando la propiedad del ángulo central, automáticamente nosotros identificamos que X es igual a 50 grados. Porque la propiedad del ángulo central me indica que el ángulo formado por los radios, en este caso de la circunferencia, es igual al arco que se opone. Muy bien, que es igual a 50 grados. Bastante sencillo, ¿cierto? Vamos a continuar entonces estudiando las siguientes propiedades. 2. Medida del ángulo inscrito. Es la mitad de la medida del arco opuesto. Muy bien, vamos a ver entonces en qué consiste esta propiedad. Dibujamos a la circunferencia, ubicamos en este caso el punto C, el punto A y el punto B. En este caso vamos a trabajar con dos cuerdas, la cuerda AC y la cuerda BC. Ubicamos al ángulo θ, que vendría a ser el ángulo formado por ambas cuerdas y que está ubicado en un punto de la circunferencia. En este caso es el punto C. Identificamos el arco opuesto, que viene a ser el arco AB, y planteamos la siguiente propiedad, que el ángulo θ es igual a la mitad de la medida del arco AB, que viene a ser el arco opuesto. Perfecto. Quiere decir, si el arco AB mide 80 grados, ¿cuánto mide el ángulo θ? Muy bien, escuché por ahí 40 grados, ¿correcto? Si el arco mide 60 grados, el ángulo mide la mitad, o sea, 30 grados. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Calcule la medida del ángulo X. Muy bien, ahí vemos una circunferencia, entonces claramente se observa que el ángulo X es un ángulo inscrito, ¿correcto? Y el arco opuesto mide 80 grados.
Entonces aplicamos la propiedad del ángulo inscrito, donde indica que X es igual a la mitad de 80 grados, que vendría a ser el ángulo opuesto. Hacemos la división obteniendo X igual a 40 grados. Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos visto dos propiedades. La propiedad del ángulo central y del ángulo inscrito. Procedemos a seguir con el análisis de las demás propiedades. Propiedad número 3. Medida del ángulo interior. Es igual a la semisuma de las medidas de los arcos opuestos. Entonces dibujamos una circunferencia y ubicamos la cuerda AC y la cuerda BD. Como ustedes están observando, se están intersectando, se están cruzando, pero dentro de la circunferencia, formando un ángulo beta. Entonces ubicamos a los arcos opuestos del ángulo beta, que vendría a ser AB y DC o CD. Entonces identificamos la propiedad de la siguiente manera, que el ángulo beta es igual a la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. En otras palabras, la semisuma de las medidas de los arcos opuestos. Vamos a ver un ejemplo entonces para que se pueda entender de una mejor manera esta propiedad. Ejemplo. Calcule la medida del ángulo X. Planteamos la siguiente figura, ubicamos la cuerda AC, la cuerda BD, que se están intersectando, y el ángulo X. Entonces tenemos el primer dato, que es el ángulo X, y estamos identificando los arcos opuestos, los cuales miden respectivamente 60 grados el arco AB y el arco DC 40 grados. Entonces, claramente observamos en ese caso que tenemos que aplicar la propiedad, ¿no?, del ángulo interior. Entonces, ¿qué dice? Que es igual a la semisuma de los arcos opuestos. 60 grados más 40 grados o entre 2. X es igual a 50 grados. Muy bien, mis estimados estudiantes. Entonces, estamos ya en la propiedad del ángulo interior. Continuamos con la explicación entonces. Propiedad número 4. Medida del ángulo semi-inscrito. Vamos a ver en qué consiste. Es igual a la medida del arco opuesto. Muy bien, entonces vamos por acá a revisar. Tenemos la circunferencia. Tenemos dos elementos, como ustedes pueden ver. Tenemos una cuerda y una tangente. Entonces, y el ángulo beta. Entonces, se puede decir que este es el ángulo formado por una cuerda y una tangente, ¿correcto? Entonces, en este caso, identificamos el arco opuesto y la propiedad. El ángulo beta, que es el ángulo semi-inscrito, y que dicho sea de paso, es el ángulo formado por una cuerda y una tangente, es igual a la mitad del arco opuesto. Quiere decir que si este arco AB mide 120 grados, el ángulo beta mide la mitad, 60 grados. Si este arco mide 50 grados, este angulito mide 25 grados. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor. Calcule la medida del ángulo X. Vemos ahí un dato, un gráfico muy trabajado. Entonces rápidamente identificamos que este ángulo X es un ángulo semi-inscrito porque está formado por una cuerda y una tangente. Rápidamente indicamos que X es igual a 110 grados entre 2, obteniendo de la división el valor de 55 grados. Muy bien, entonces, bastante sencillo, ¿cierto, mis estimados estudiantes? Vamos a continuar. Propiedad número 5. Ángulos exteriores. Vamos a ver en qué consiste esta nueva propiedad. Tenemos A. Medida del ángulo formado por dos rectas tangentes. Es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos opuestos.
Vamos a ver en qué consiste esta propiedad. Tenemos a la circunferencia, tenemos a dos tangentes que se cortan en el punto O exterior a la circunferencia. Tenemos los puntos A, B y C. En este caso el punto A es un punto de tangencia. De igual manera el punto B es un punto de tangencia. Y el punto C es un punto cualquiera de la circunferencia. Ubicamos el ángulo exterior alfa y los arcos con que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con dos arcos. En este caso va a ser la medida del arco ACB, o sea, el arco mayor ACB, el arco que está por fuera, menos la medida del arco AB, el arco que va por dentro, sobre 2. Muy bien, entonces para entender mejor este problema, esta situación problemática, vamos a ver un ejemplo. Y una propiedad adicional que me sale por aquí es que si yo sumo el ángulo exterior alfa más la medida de este arco, ambos suman 180 grados. Es una propiedad muy importante, la cual lo vamos a aplicar muchísimo en los ejercicios. Vamos a ver entonces. Ejemplo. Calcule la medida del ángulo X. Ahí está, bastante sencillo. Entonces aplicamos la propiedad que habíamos acabado de analizar. Tenemos aquí el ángulo exterior y tenemos este arquito por aquí que mide 130 grados. Entonces, según la propiedad, X más 130 grados es igual a 180 grados, de donde yo voy a obtener que el valor de X es igual a 50 grados. Entonces significa que estos dos elementos son suplementarios. Bastante sencillo. Entonces vamos a seguir con la explicación de las propiedades. B. Ángulo formado por dos rectas secantes es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos opuestos. Vamos a ver en qué consiste. Tenemos una circunferencia y en este caso vamos a trabajar con dos rectas secantes. Muy bien, como vemos las dos rectas secantes están cortando obviamente la circunferencia, cada una de ellas en dos puntos. Muy bien, ubicamos al ángulo exterior beta, ¿sí? El cual está formado por dos rectas secantes, y a los arcos con que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el arco AB o BA y el arco CD. Muy bien, entonces la propiedad indica lo siguiente, que el ángulo beta es igual a la medida del arco AB menos la medida del arco CD sobre 2. Muy bien, esa es la propiedad del ángulo formado por dos rectas secantes. El ángulo exterior, en este caso, formado por dos rectas secantes, porque no se olviden que estamos hablando de ángulo exterior. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la circunferencia y ahí están las dos rectas secantes. Ubicamos el ángulo beta. En este caso, el arco AB, el arco mayor, mide 100 grados y el arco menor mide 40 grados. Entonces, claramente es un ángulo exterior. Vamos a aplicar entonces la propiedad donde el ángulo beta es igual a 100 grados menos 40 grados, todo dividido entre 2. Finalmente, el ángulo beta va a ser igual a 30 grados. Muy bien, entonces ya estamos bastante avanzados con respecto al estudio de las propiedades de la circunferencia. Vamos ahora a analizar algunos problemitas, ¿sí? Para que puedan complementar a los ejemplos que ya hemos estudiado. Problema número 1. Entonces, estudiantes de cuarto año A de secundaria. Calcule la medida del ángulo X y me presentan la figura a continuación. Entonces, claramente estamos observando que 2X es un ángulo central. Entonces, recordemos que en el caso del ángulo central, el ángulo es igual al arco opuesto. Entonces 2x es igual a 70 grados. Haciendo una división sencilla, el valor de x es igual a 35 grados.
Bastante sencillo el problema. Muy bien. Donde hemos aplicado la propiedad del ángulo central. No se olviden. Pasamos entonces al siguiente problemita. Problema número 2. Vamos a ver qué nos presentan ahora. Calcule la medida del ángulo X. Y me presentan esa situación. Muy bien, escuché por ahí, profesor Yasser, el ángulo X es un ángulo inscrito. Muy bien, estudiante. Entonces, y claramente identificamos que el ángulo X es igual a la mitad del arco opuesto. Hacemos la división, obteniendo el ángulo X que es igual a 50 grados. Perfecto, entonces. Bastante sencillo, entonces, por ahora los problemas. Problemita número 3. Calcule la medida del ángulo X, me indica nuevamente. Ya, ahora tengo un problema diferente. Vamos a ir dándole un preanálisis en este caso. Nosotros observamos en la figura varios elementos de la circunferencia. Por un lado vemos 70 grados, que es un ángulo inscrito. Rápidamente podríamos identificar que la medida del arco AB es 140 grados, ¿no? Porque recuerden que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Y también se puede decir que el arco es el doble del ángulo, con total facilidad. También vemos otros elementos como la tangente, ¿sí? Las dos tangentes a la circunferencia y el ángulo exterior a la circunferencia. Vamos a ver la resolución entonces. Resolución. Vemos ahí la figura y vamos a ir llenando los datos de manera progresiva. Medida del ángulo inscrito entonces, justamente lo que estábamos hablando. 70 grados va a ser igual a la mitad del arco AB. Desarrollando la ecuación, entonces la medida del arco AB es igual a 140 grados. Ahí está, ¿no? Rápidamente identificamos. Y miren, dense cuenta que ahora podemos utilizar otra propiedad, donde 140 grados más X es igual a, muy bien, 180 grados. Por la propiedad del ángulo exterior formado por dos tangentes, 140 grados más X es igual a 180 grados. Resolviendo la ecuación, X es igual a 40 grados. Bastante sencillo, mis estimados estudiantes. Y de esta forma, también vamos a plantear ejercicios parecidos en su ficha de trabajo virtual. Muy bien, continuamos entonces. Problemita número 4. Vamos a ver qué nos presentan ahora. Calcular la medida del ángulo X. Ahí está. Ya es un problema diferente. Ya es casi, bueno, difiere bastante ya de los problemas que hemos ido analizando y por supuesto de los ejemplos. Muy bien, vamos a hacer un preanálisis del ejercicio. Como ustedes pueden observar, mis estimados estudiantes, lo primero que tenemos que hacer antes de desarrollar un problema de geometría es ver qué elementos intervienen. En este caso, por ejemplo, 130 grados es un ángulo inscrito, ¿no? En la circunferencia. Tenemos dos rectas tangentes y obviamente el ángulo exterior formado por esas dos rectas tangentes. Muy bien, vamos entonces a la resolución del ejercicio. Resolución. En primer lugar, medida del ángulo inscrito, en este caso 130 grados es igual a la mitad del arco AB. La mitad del arco AB, ¿no? La mitad del arco que está al frente del ángulo. Vamos a desarrollar la ecuación. Entonces, la medida del arco AB es igual a 260 grados. Rápidamente lo podemos identificar, inclusive sin necesidad de desarrollar la ecuación. Si se trata de un ángulo inscrito, el arco, mis estimados estudiantes, va a ser igual al doble del ángulo. ¿Correcto? Así de fácil. Ahora, nosotros obtenemos en la circunferencia que la medida del arco ACB es lo que le falta a 260 para ser igual a 360 grados. Ustedes saben eso, ¿no? Que la medida de una vuelta es igual a 360 grados. Entonces, automáticamente, la medida del arco ACB es igual a 100 grados. Entonces, por la propiedad del ángulo exterior formado por dos rectas tangentes, la medida de este arco ACB
ACB más X es igual a 180 grados. Pero en este caso, el arco ACB hemos obtenido que mide 100 grados. Entonces, desarrollamos la ecuación obteniendo que X es igual a 80 grados. Entonces, en este problema han aplicado la medida del ángulo inscrito, la medida del ángulo, en este caso, de una vuelta en la circunferencia, que es igual a 360 grados, y la propiedad del ángulo exterior formado por dos rectas tangentes. Muy bien, continuamos entonces. Problemita número 5. Ahí está, muy bien. Ahí está, me piden X, ¿no? Obviamente me piden calcular la medida del ángulo X. Entonces nosotros observamos en la figura, por ejemplo, ahí está, piden X, muy bien. Observamos un detalle muy interesante, que en el triángulo tenemos por aquí el ángulo de 60 grados, por aquí a la derecha 40 grados. ¿Alguien me podría decir cuánto vale el ángulo aquí en la parte superior? Muy bien, mide en este caso 80 grados, ¿no? Porque los tres ángulos sumados me tienen que sumar 180 grados. Ahora, observen que ese arco de amarillo sumado con 80 grados me tiene que dar ¿cuánto? 100 grados, 180 grados, perdón. Entonces, ese arquito de amarillo tiene que medir obligatoriamente 100 grados. Y observen lo siguiente, que X es un ángulo inscrito. Entonces, es igual a la mitad de 100 grados. Ya salió el ejercicio. Entonces, en este caso, ahí está. 100 grados se divide entre 2 y obtenemos el ángulo X, que es igual a 50 grados. Muy bien, bastante entendible el ejercicio, ¿no? Y bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de los demás problemitas, para que de esa manera tengan mayor amplitud para desarrollar con total tranquilidad su ficha virtual de aprendizaje. Problemita número 6. Ahí está, me piden calcular la medida del ángulo X. Ya es un problema diferente en lo que hemos estado trabajando. En este caso, piden X. Muy bien. Como ustedes pueden ver, ese arco de color amarillo, ¿sí? Está, en este caso, opuesto a 90 grados, que es un ángulo central. Por lo tanto, también mide 90 grados, por la propiedad del ángulo central. Ahora, ustedes observan que aquí hemos colocado 45 grados. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque es un ángulo inscrito. Ojo, es un ángulo inscrito. Tenemos aquí esta cuerda de color azul y esta otra cuerda que están formando el ángulo. Y lo de amarillo es el arco. Y este valor vendría a ser 45 grados porque es la mitad del arco. Muy bien. Entonces, por propiedad de triángulos, ustedes saben que X más 45 grados es igual a 90 grados más 18 grados. Desarrollando la ecuación, X es igual a 63 grados. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien, mis estimados estudiantes. Muy bien, entonces esperemos que hayan entendido. Vamos a hacer la retroalimentación a través de la videoconferencia Zoom y donde vamos a poder ver más ejemplos y donde ustedes van a tener la oportunidad de presentar sus resultados. Nos despedimos con la frase: soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Hasta la próxima oportunidad, mis estimados estudiantes.